Gracias por comenzar la semana con nosotros. Bienvenidos a CNN Dinero. Les saludan Gabriela Frías y Xavier Serviá. Comenzamos. Y vamos a comenzar en Nueva York con el juicio antimonopolio contra Apple, a la que el gobierno estadounidense acusa de crear un esquema con 5 firmas editoriales, empresas editoriales, para aumentar el precio de los libros electrónicos. Es un juicio civil que podría durar 3 semanas. El Departamento de Justicia acusa a Apple de convencer a 5 casas editoriales para pactar los precios de los libros electrónicos cuando Apple, empresa de Cupertino, entró a ese mercado en 2010. Las editoriales habrían usado ese mismo acuerdo para negociar con otra compañía, Amazon, amenazándola con no liberar estrenos de libros a menos que Amazon aceptara el mismo modelo de Apple. En su argumento inicial, el abogado del gobierno estadounidense dijo que Apple desarrolló deliberadamente el esquema con un costo de cientos de millones de dólares en detrimento de consumidores. Y para probarlo, el abogado usará, entre otros elementos, declaraciones del fallecido Steve Jobs, cofundador de Apple. El abogado de Apple rechazó el argumento, dijo que el gobierno busca convertir una conducta legal en ilegal. Apple ya se quedó sola. Las casas editoriales acusadas ya negociaron pagar unos 164 millones de dólares para cerrar el caso con Washington. Vamos a Europa. ¿Por qué? La actividad manufacturera de la eurozona mejoró en mayo. La buena noticia, la recesión no está empeorando. Según refleja el indicador PMI elaborado por Market, se situó en 48,3 puntos desde los 46,7 que había registrado en abril, lo que supone el mejor dato en 15 meses, pero está por debajo del 50, que es la frontera entre expansión y contracción. Por eso es que se interpreta como que la recesión no está empeorando. La pregunta es, ¿qué hará el Banco Central Europeo en la reunión de este jueves? Según Chris Williamson, que es el economista jefe de Market, citado por Europa Press, es probable que el Producto Interno Bruto caiga en el segundo trimestre, lo que extendería la recesión de la región a su 7º trimestre consecutivo. Pero, como la recesión no está empeorando, el Banco Central no verá una necesidad inmediata de tomar nuevas medidas. En la mira de hoy nos concentramos en la economía venezolana. ¿Por qué? Los recientes acercamientos entre el gobierno y el sector privado son una muestra de cambio de rumbo, una retórica pura. ¿Por qué la situación? Porque la situación económica no está nada bien. El crecimiento económico se frenó y después de avanzar 5,5% en el trimestre previo, el Producto Interno Bruto apenas creció el 0,7% entre enero y marzo. Menores importaciones, desaceleración de la demanda interna por la devaluación de febrero, la inflación y un menor gasto público explican el saldo. Hay otros factores. La construcción se contrajo. Hace un año el sector se expandió más de 31% con el agresivo gasto público de la llamada Misión Vivienda Venezuela. El sector de la manufactura, también clave, se contrajo casi el 4%. Hace un año crecía el 1,4%. La manufactura pública, producto de la ola de nacionalizaciones, se contrajo el 12%. Ante un cuadro económico difícil, el gabinete ha convocado a representantes del sector privado a reuniones para hablar de cómo reactivar la producción, y este lunes el ministro de Finanzas Nelson Morente se comprometió a continuar con reuniones y crear mesas de trabajo. Recordemos las reuniones entre el gobierno y el sector privado, cuando las inauguró Lorenzo Mendoza de las empresas Polar con el presidente Nicolás Maduro a mediados de mayo. Y recordemos que tenemos que sumar el anuncio de la petrolera estadounidense Chevron, que prestará a PDVSA $2.000 millones para desarrollar la empresa mixta Petroboscan, del cual Chevron poseerá el 40%. 40% Chevron, 60% lo tiene PDVSA. Bueno, antes de presentar a nuestro invitado, queremos su veredicto sobre este tema en nuestra pregunta en Facebook. CNN Dinero pregunta: ¿las acciones del gobierno venezolano para atender la situación económica del país tienen un enfoque práctico o palabras? Son 2 opciones, ¿es práctico o son solo palabras?
Les invitamos a participar, facebook.com/CNN Dinero, aunque si prefieren, ya pueden enviar sus mensajes a través de nuestras cuentas en Twitter, @gfrías y @XavierServiaCNN. Y esa es la pregunta con la que inauguramos la conversación con nuestro invitado. ¿Está el gobierno del presidente Maduro cambiando su enfoque por otro más pragmático ante lo delicado de esta situación? ¿Qué nos dice ya mismo Ricardo Hausmann, profesor de prácticas de desarrollo económico para la Universidad de Harvard? Profesor Hausmann, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la óptica? ¿Cómo lo mira en términos de esta reunión? ¿Está cambiando la óptica a algo más pragmático? Bueno, creo que hay una pelea interna en el gobierno sobre cuál enfoque tomar. Está por un lado el ministro Merentes reuniéndose con el sector privado, que eso cualquier otro país es un evento cotidiano, pero en Venezuela resulta ser una innovación en que el gobierno hable con el sector privado para tratar de darle seguridad y tranquilidad al sector privado y para ver si se entienden un poco para recuperar la producción y reducir los niveles de desabastecimiento, la recesión, etcétera, que existe en el país. Pero por el otro lado, hay digamos, otros ministros que no comparten una visión más pragmática, como la llama usted, y entonces eso se refleja en el hecho de que han hablado mucho, se han reunido mucho, pero no han tomado decisiones. O sea, tenían un mercado de divisas oficial que lo devaluaron en febrero. Tenían otro mercado intermedio que lo eliminaron, prometieron hacer una subasta, que hicieron una y las pararon, tienen el país asfixiado en divisas y por lo tanto, pues las condiciones reales de la economía se están deteriorando, pero se han dado cuenta que han generado tal situación de zozobra social, económica, política, que entienden ahora que tienen que hacer algo para mejorar las cosas, pero lo cierto es que aún no han hecho nada sustantivo. Ahora, al menos, Hausmann, al menos el mensaje que enviaron, una de las interpretaciones que se dio cuando movieron a Merentes del Banco Central de Venezuela, lo movieron a la posición de finanzas, y a Giordano lo limitaron a una posición, ahí se veía como no decir un cisma, pero un cambio, porque Giordano se le considera más un ideólogo y a Merentes un tipo más pragmático desde el punto de vista económico. Ahora, la pregunta que uno se hace, y basado en lo que tú has estado diciendo, si realmente ellos han concebido, han entendido que la empresa privada es importante para la situación económica, que una cosa es el tema político y otra cosa es el tema económico. En la situación como está Venezuela y los números que están reportando últimamente, ellos necesitan a la empresa privada para sacar a la economía del marasmo donde está. La pregunta es si ellos han realizado eso o lo siguen viendo como una batalla ideológica entre la izquierda y la derecha. Bueno, es que cuando tú dices ellos, ¿a quién te refieres? Al gobierno. Bueno, es que el gobierno son mucha gente. Bueno, Merentes, vamos a decir a Jordania, Merentes, a Maduro. Bueno, Merentes es una cosa, yo creo que Merentes le ha dicho al sector privado que no los va a expropiar más, que eso no está en la agenda del gobierno por ahora, que va a tratar de hacer de que fluyan más las divisas, etcétera. Pero lo cierto es que la producción petrolera sigue cayendo. Sí. Las exportaciones de petróleo siguen cayendo. Las importaciones, o sea, al sector privado le deben una cantidad enorme de dinero. Petróleo de Venezuela le debe plata a sus proveedores, a sus socios, no tiene plata para invertir. Entonces, por eso este acuerdo con Chevron es un acuerdo para decir, mira, la verdad es que yo dije que yo quería el 60% de este negocio, pero yo no puedo poner el 60% del dinero porque no lo tengo. ¿Por qué no lo pones tú? Y yo te pago eso con el petróleo que se va a generar. O sea, en el fondo están como privatizando parte de esa inversión que tenían que hacer con Chevron. Ellos tienen un serio problema de caja. No pueden ir a los mercados internacionales de capital, porque en los mercados internacionales de capital creen que el país está quebrado y le cobran unas tasas de interés demasiado elevadas. Entonces, ellos han generado esta situación de extremada diferencia entre la cantidad de demanda que están generando a través del gasto público, a través de la política expansiva que tuvieron el año pasado, y la realidad en la capacidad productiva del país y de la capacidad de importar del país. Y en ese choque se le fue el dólar negro a 30. Entonces, con el dólar negro en 30 y pico de hecho, y con la inflación disparada y con el desabastecimiento disparado, ahora se dice, caramba, hemos generado una situación económica
muy incómoda. Entonces, este no es el momento para andar generando más ruido con el sector privado, este no es el momento para andar con más radicalización socialista, este es el momento para hacer una tregua, para decirle cosas bonitas al sector privado, porque si los convencemos de que vienen tiempos mejores, ellos de pronto van a volver a importar. Y no están importando porque el gobierno le debe una gran cantidad de divisas, sí, de importaciones que se hicieron el año pasado, que no les han pagado. Profesor Hausmann, de hecho, Merentes el día de hoy y en las últimas semanas, como resultado y producto de estos encuentros con varios industriales, pues él les ha dicho tranquilos que vamos a tratar de arreglar todo este sistema y este mecanismo que nos tiene ahogados, que es el tema del mecanismo y las restricciones para la obtención de divisas. Un dato interesante que le quiero poner solo a nuestros televidentes. Pero ya va, un segundo, déjame decir, Merentes ha dicho muchas cosas. Hacia allá iba yo, porque nos hemos acostumbrado en varias economías de la región a entender una diferencia entre lo que dicen y lo que hacen, y en el caso de Venezuela hay muchas personas diciendo muchas cosas en el gobierno y también hay muchas cosas pasando que incluso se contradicen hasta en los ataques que hacen a la oligarquía y al sector privado, etcétera. Pero la pregunta específica en el tema de esta promesa hacia aliviar este tema de las divisas y la falta de divisas, ¿qué tanto puede entonces cumplir esa promesa Merentes desde la óptica, desde donde él está sentado y considerando que él fue corresponsable del escenario que está viviendo hoy el país? Yo creo que, Venezuela es una economía tan pésimamente manejada que tiene que haber espacio para la mejora. Pero ese espacio para la mejora no se va a reflejar por muchos meses por venir. Aquí va a venir una gran aceleración inflacionaria antes de que se resuelva el problema de la escasez. Probablemente va a venir una nueva devaluación del bolívar o un dólar alternativo, más una subasta o algo así, porque ellos no pueden tener un dólar a 6 y un dólar a 30. Y no es porque el 30 va a bajar mucho, sino porque el 6 está totalmente fuera de foco, porque han generado tanta inflación, tanta emisión monetaria, tanto desequilibrio, que ellos no tienen esta locura de cambiar. Entonces, ante esto, ellos ganan mucho diciendo, pero lo cierto es que la persona que pusieron en el Banco Central no se le conoce por sus destrezas serias. Y si bien a Giordani ya no le dejan el Ministerio de Finanzas, está en el gobierno con cierta capacidad de influir. Entonces el equipo de gobierno no muestra coherencia en lo que quieren hacer. No es obvio para todo el mundo que Merentes puede hacer lo que quiere hacer. Y lo cierto es que no ha hecho nada sino hablar. Ahí no se ha vuelto a hacer una subasta, ahí no se ha cambiado el esquema cambiario, ahí no se ha hecho nada sustantivo. No han vuelto a ir a los mercados financieros, no tienen un plan de una estrategia de financiamiento del año, no se han hecho cosas sustantivas, se ha hablado, se ha tratado de mandar señales. Pero hay una cosa, Hausmann, y también tenemos que ser prácticos. Si tú has creado unos efectos económicos por año, tú no vas a cambiar los problemas de fondo que tiene Venezuela de la noche a la mañana. Lo que sí es claro que al menos están mandando un mensaje. Cualquier administración, sea de izquierda o derecha, no te va a decir públicamente me equivoqué, pero al menos te está diciendo vamos a dialogar. Y entonces lo que hay que ver es eso.